Y siguiendo con nuestra programación del día de hoy, el turno ahora es para la conferencia Google for Education a cargo del magíster César Augusto Gutiérrez Rodríguez, ingeniero de sistemas y telecomunicaciones. Él es especialista en Internetworking, magíster en informática educativa y doctorante en ciencias de la educación. Es investigador asociado categorizado por MinCiencias, director del grupo de investigación Ingeniarse en la Corporación Universitaria Centro Superior y docente de tecnología e informática en la institución educativa Santo Tomás de la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali. Actualmente es el director de desarrollo profesional en la empresa iEducando Colombia, partner de Google for Education, y cuenta con certificaciones en Google Educator nivel 1 y 2 y Google Trainer. Le damos así la bienvenida, profesor César. Buenas tardes. Hola Ingrid, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio. Muy contento de estar acá. Primero necesito que me confirme si me escuchas bien. Es que estoy transmitiendo desde el exterior ahora porque estoy por acá en Bogotá y entonces no sé si ahí estamos bien de audio. ¿Sí? Sí, señor, bien? Estamos bien. ¿Clarito? Sí, señor, estamos bien de audio. Muchísimas gracias. Oye, y de antemano, muchas gracias por esa presentación. Eres muy amable. Bueno, muy bien. Voy a iniciar de una vez a compartirles la presentación, no sin antes contarles que yo tuve mi primera experiencia en docencia universitaria en Uniminuto, en Cali. Yo trabajé 2 años en la universidad, en el programa pues, de ingenierías. Entonces, pues además de estar muy contento acá de compartirles lo que vamos a charlar hoy, de verdad es como, tiene como ese plus adicional del agradecimiento por todo lo que en realidad crecí como profesional y como docente pues a nivel universitario. Muy bien. Entonces estoy compartiendo aquí, ¿me confirmas tú? Sí, ya se ve todo bien. Sí, podemos ver pantalla. Perfecto. Bueno, entonces hoy, más allá de realizar un taller, una charla, una conferencia, lo que vamos a hacer es pues realizar un espacio de sensibilización para identificar cómo es posible potenciar nuestros encuentros de enseñanza-aprendizaje utilizando las herramientas de Google for Education. ¿Sí? Las herramientas de Google for Education nosotros las identificamos regularmente porque son herramientas que se han integrado a nuestro día a día. ¿Sí? En la parte comunicativa utilizamos el correo electrónico o utilizamos el Google Meet para hacer encuentros sincrónicos o como almacenamiento en la nube podemos utilizar un Drive. ¿Sí? Asimismo podemos realizar ejercicios colaborativos. Bueno, estas herramientas que digamos que probablemente las hemos utilizado en algún momento, se han logrado integrar a nuestro día a día y pues ahora con esta situación de confinamiento pues y que hemos pasado un poco más al aprendizaje en casa, pues se ha potenciado muchísimo más, no solamente el tema de la herramienta, sino también todo lo que viene alrededor de ella. Entonces, para iniciar vamos a charlar un poquitico sobre qué es Google for Education. ¿Sí? Porque nosotros conocemos a Google como esa empresa grandota, ¿cierto? Y nos imaginamos las oficinas de Silicon Valley y la forma en que constantemente están desarrollando herramientas que permiten acercarnos un poco más a estos estudiantes de esta generación que vienen pues recargados de todo el tema audiovisual y que a su vez es necesario acercarnos a ellos porque si bien tienen un manejo innato de las herramientas, pues no quiere decir que todo lo que hagan con ellas pues sea provechoso. Entonces, uno de los objetivos pues directos de la empresa Google como tal, pues es todo ese tema del acercamiento a las personas y lograr impactarlas a todas de alguna manera. Sin embargo, existen pues, varias líneas de trabajo, digamos, desde Google, como Google Developers, por ejemplo, aparte de los desarrolladores, Google for Works, que tiene otras aplicaciones, Google Apps, ¿sí? Todo el tema del desarrollo móvil, y pues una de ellas es Google for Education. Y Google for Education tiene unas características
pues, que es importantísimo resaltar. La primera, pues, que son herramientas intuitivas, ¿cierto? Fáciles de usar, no solamente para nosotros como profes, sino también para los estudiantes y las comunidades educativas. ¿Sí? Yo, pues además, soy docente en la educación media, y en la educación media, pues se ve cómo, digamos, las competencias digitales aún están en desarrollo, y por tanto es posible experimentar el uso de la herramienta de una forma bastante intuitiva, ¿sí? Bastante sencilla. Además de eso, debo resaltar que son herramientas flexibles y escalables, pero ¿en qué momento esto se refleja? Cuando nosotros, como profes, desarrollamos estrategias que permiten adaptar las herramientas a nuestros contextos, ¿sí? No es un secreto para nadie que no solamente en Cali, en Colombia, sino en el mundo, existen muchos lugares con dificultades de conectividad, con dificultades de acceso a recursos, pues que se convierten en una brecha de alguna manera para poder utilizar las herramientas. Sin embargo, es posible a través de diferentes estrategias poder acercarnos un poco, ¿sí? O cerrar un poco esa brecha y llegar a continuar con todo el ejercicio del acompañamiento de nuestros estudiantes, sus comunidades educativas, y de alguna manera mejorar el encuentro enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Mejorar esa experiencia que tenemos en cuanto a todo digamos, el formato educativo. Además de eso, son herramientas que están hechas para colaborar, ¿sí? Entonces, existen todo, digamos, la suite ofimática de Google, que tiene su procesador de texto bien robusto, sus hojas de cálculo, sus presentaciones, entre otros, que además de tener, digamos, la funcionalidad principal, también tienen el plus colaborativo, ¿sí? Que permite que aún cuando no podamos reunirnos en el mismo espacio, pues de todas formas podamos fomentar este ejercicio colaborativo, ¿sí? Es importante porque digamos que ese fue también uno de las situaciones más álgidas en el tiempo del confinamiento, que todavía no existían, o de pronto no estaban muy divulgadas las estrategias de algunos profes que habían explorado la herramienta para lograr continuar con todo el ejercicio colaborativo. Bueno, y eso va pegado con la parte de la seguridad, ¿sí? de las mismas herramientas. Entonces, yo puedo hacer trabajo colaborativo, yo puedo compartir mis documentos, yo puedo compartir mis hojas de cálculo, pero también puedo darle seguridad. Si yo no quiero que se vea por fuera de un dominio, pues no se permite compartir. O si yo no quiero que el documento llegue a varias personas, sino solo a una, yo puedo configurar todas estos tipos de herramientas para que sean seguras. Y en este punto también quiero hacer una claridad, es que existen actualmente tres tipos diferentes de licencias de las herramientas, básicamente. La primera, pues son nuestras cuentas de Gmail, ¿sí? Los correos personales @gmail.com. Estas cuentas también utilizan todas las herramientas. Sin embargo, existen unas licencias de Google for Education básicas que ya se utilizan en entornos educativos. Entonces, para poder tener acceso a ellas es necesario que la institución pues tenga su dominio, ¿cierto? .edu.co, donde ya se instalen, digamos, esas licencias educativas básicas que tienen algunos plus, ¿sí? Sobre los correos personales de Gmail, pero todavía continúan, digamos, con la misma línea de trabajo. Y al final existen unas cuentas que son las Enterprise. Entonces la cuenta Enterprise tiene unos plus sobre la cuenta básica y la cuenta básica sobre el correo personal de Gmail. Bueno, pero ahora vamos a aterrizar un poco más sobre Google for Education. Google for Education maneja 4 bloques principales dentro pues, de sus líneas de trabajo. Una es la parte colaborativa,
Entonces la parte colaborativa, lo que les mencionaba ahora, tenemos todo el tema de nuestro Google Drive, ¿sí? Como almacenamiento en la nube, pero dentro de él ya tenemos todos los Google Docs, ¿cierto? Que son los documentos, las presentaciones, hojas de cálculo, los formularios, los dibujos, entre otros, y la pizarra interactiva, ¿cierto? Que es la Jamboard. Además, existe un bloque comunicativo. Entonces, ahí les decía, el bloque comunicativo pues tiene el correo electrónico de Gmail. Pero entonces, el correo electrónico lo hemos utilizado básicamente como una herramienta que fortalece nuestros entornos personales y profesionales, ¿sí? Pero también es una herramienta que sirve para fortalecer los entornos educativos, ¿sí? A través de la comunicación. Así como existe pues el Google Meet, que es la plataforma para realizar los encuentros sincrónicos, y existe el Google Chat. El Google Chat es, digamos, una herramienta muy similar a lo que es el WhatsApp web. Lo que pasa es que pues en esta herramienta nosotros nos comunicamos a través de los correos electrónicos. Es decir, yo no agrego a alguien por su número de teléfono, sino que con el correo electrónico yo puedo charlar con esa persona. Pues sabiendo el correo, yo ya puedo buscarlo y puedo pues tener acceso a una conversación con esa persona. Entonces es como una alternativa pues al WhatsApp web, que de alguna manera también se centra un poco en la comunicación interna de los mismos dominios. Otro bloque que tenemos pues es el bloque de organización. Entonces, bueno, en organizar las tareas tenemos el Keep, y el Keep pues son las noticas, ¿cierto? Nuestros stick notes. Ahí nosotros podemos colocar un recordatorio, podemos colocar una ubicación, podemos escribir alguna URL, un texto, podemos realizar listas de chequeo, si de repente tenemos algo ahí que chulear para realizar, pero lo que yo más resalto de la herramienta es que también permite trabajo colaborativo. Entonces, con las noticas del Keep, nosotros podemos invitar a otra persona para construir la nota o para participar de ella. Asimismo, pues está el Google Calendar, que hasta antes de la pandemia, Google Calendar servía para pues, revisar las fechas y para ver los festivos, ¿sí? De pronto, pero a partir de todo el tema de la contingencia, del aprendizaje en casa, de empezar a fomentar los encuentros sincrónicos, entonces se convierte en una herramienta que además me permite pues crear unos eventos, ¿cierto? Tener una agenda, me permite invitar a otras personas a participar de reuniones, me permite también y compartirles los enlaces de la sala de Meet, entre otro montón de cosas chéveres pues que tiene la herramienta de Calendar. Y para finalizar, tenemos ya la administración de la parte educativa como tal, la administración del aula en línea, y lo tenemos a través de la herramienta Google Classroom, que es una herramienta muy robusta, ¿sí? Es una plataforma educativa muy robusta que permite integrar todas las herramientas de Google for Education dentro de ella, ¿sí? Y además me permite integrar herramientas externas. Entonces, de repente yo tengo una actividad muy chévere que yo realicé en EducaPlay, ¿cierto? O en Learning for Apps. Entonces, bueno, yo puedo coger una de esas herramientas y a través del enlace la puedo traer a Classroom y la puedo clasificar, ya sea como una tarea, como un material, ¿sí? O simplemente como una información para los estudiantes. Además de Classroom está en la parte de Google Tareas, que es como un módulo de Classroom, pero que se puede adaptar a otras LMS, ¿sí? Que se puede llevar a Schoology, que se puede llevar a Moodle, y con ella es posible pues interactuar con el estudiante, recibirle las actividades, evaluarlo también, y pues estar pendiente como de toda la administración de la misma tarea, ¿sí? Tiempos de entrega, horas de entrega, entre otros. Y por último tenemos la parte del formulario, y los formularios que anteriormente se utilizaban para realizar encuestas, ¿sí? Para hacer registros, como recolección de información, ahora tiene características evaluativas, ¿sí? Que nos ayuda a realizar evaluaciones. Con ella ya podemos puntuar, ¿sí? Alguna pregunta, podemos seleccionar las respuestas correctas e incorrectas,
Y sobre todo, para mí lo más importante, que podemos realizar retroalimentación a los estudiantes. Y esa retroalimentación no solamente se realiza para las respuestas incorrectas, ¿sí? Que es como habitualmente se suele realizar, que digamos, bueno, esta te quedó mal, entonces la retroalimentación es esta, para que generes ese conocimiento. Aquí también se puede realizar retroalimentación a las respuestas correctas, ¿sí? Entonces podemos decirle al estudiante, oye, muy bien, felicitaciones, sí, genial, y todo esto pues enfocado en que pues el eje central, digamos, de los procesos formativos tienen que estar mucho más cercano a la motivación del estudiante, ¿sí? Si el estudiante encuentra que las herramientas le están generando problemas, si trata de hacer de realizar los trabajos y no los puede entregar o no les entrega bien, ¿sí? O llegan mal, pues eso va a generar una desmotivación en él que pues al final va a decir, no, pues yo mejor no realizo la actividad, ¿sí? Entonces tenemos que estar todo el tiempo en ese proceso de motivación para que el estudiante siga exitosamente sacando adelante todo su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, y resulta que Google, además de tener unas herramientas, ¿sí? Que desarrolla, que es muy chévere, que las podemos estudiar, aprender, es cierto, que las podemos practicar, también se preocupa por la formación de los docentes, ¿sí? Y se preocupa porque pues es importante reconocer o acreditar, ¿sí? Todo el desarrollo profesional que tiene el docente con el uso de las herramientas de Google, y para ello existen las certificaciones de Google for Education. Entonces ahorita cuando ella me hacía la presentación muy amablemente, ella mencionaba que yo tengo certificaciones en Educador 1 y 2 y en Trainer, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos las certificaciones que existen actualmente dentro de la parte pues, de Google for Education. Entonces tenemos el Google Educator Level 1 que tiene un uso de las herramientas, ¿sí? Sin embargo, aún digamos que es posible profundizar en otras herramientas más. En este tenemos el acercamiento a las herramientas principales, ¿sí? O de una forma un poco más básica, pero cuando pasamos al Educador 2, ya no solamente tenemos la parte avanzada de las herramientas habituales, sino que tenemos otras herramientas adicionales, ¿sí? De las cuales vamos a mirar ahorita un poco. Luego está la parte ya de trainer, que es cuando nos convertimos en formadores, ¿sí? Cuando hacemos parte ya de una escuela formadora, y allí tenemos que generar un caso de estudio bien interesante donde se evidencie cómo nosotros podemos sortear las dificultades que se pueden presentar en el día a día, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para apoyar a un grupo de profes que estamos formando y de repente aún se les ha dificultado fortalecer esas competencias, esas habilidades? Bueno, entonces hay toda una literatura, hay también unas evaluaciones, ¿cierto? Unos videos que permiten que sea posible continuar nuestro aprendizaje como formadores para ser Google Trainer. Luego está la última, que es Innovator, y esta certificación pues es muy chévere. Yo esta no la tengo aún porque para poder tenerla es una convocatoria que se hace una vez al año. En esa convocatoria uno participa con un montón de otros profes del mundo. Si uno queda allí, entonces, bueno, este año no por tema de la pandemia, pero normalmente tenemos unos viajes a las escuelas de México o de España o de Chile para hacer todo el curso de formación en certificado de Innovator. Y por último, pues tenemos ya el Google Reference School, que es para las instituciones educativas. Entonces hay unos lineamientos importantes que están descritos para hacer Google Reference School. Dentro de esos está pues el tema de formación, que tengamos profes certificados, ¿sí? Como Educador 1, como Educador 2, como Trainer, como Innovator, que tengamos una infraestructura, digamos, óptima para poder utilizar las herramientas y que podamos tener unas Chromebooks, que dentro de ellas pues podamos generar todos los espacios de seguridad.
entre otros parámetros, ¿sí? Pero entonces, cuando una institución es Google Reference School, pues quiere decir que realmente ha mejorado un montón todas sus áreas, ¿sí? La parte de infraestructura, la parte de pedagogía, la parte administrativa y de gestión, porque para lograrlo pues ha tenido que pasar diferentes situaciones. Bueno, esto es un poco, digamos, la introducción de lo que quería charlar con ustedes y ahorita mostrarles rápidamente cómo es ese avance de las mismas herramientas que a partir del confinamiento han evolucionado pues, de una manera increíble, ¿cierto? Cada vez se adaptan más a los contextos, más a los entornos, más a las necesidades, ¿sí? Porque tienen también un espacio donde nosotros podemos escribir esas sugerencias y pues esas sugerencias son escuchadas y se pueden evidenciar poco a poco en las actualizaciones que se realizan. Muy bien, entonces, bueno, más allá de revisar un poco lo que es el correo electrónico, ¿sí? El Drive, donde nosotros también tenemos todas las herramientas de Google Docs, ¿cierto? Los documentos, hojas de cálculo, presentaciones, formularios y más, ¿sí? Tenemos acá un montón de más aplicaciones. Más allá de mirar el calendario y cómo crear nuestras citas, lo que vamos a hacer es revisar un poco esas otras herramientas adicionales que se pueden utilizar, ¿cierto? Que son bastante provechosas y que a su vez pues, permiten mejorar la experiencia de los encuentros de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Dentro de esos vamos a encontrar las extensiones, por ejemplo, del navegador. ¿Sí? El navegador tiene unas extensiones y con esas extensiones yo logro que la herramienta que tiene sus funciones definidas, pues pueda tener unos plus adicionales, ¿sí? Y esas extensiones, pues son desarrolladas pueden ser por unas empresas, por los Google Developers, que permiten que a partir de las mismas necesidades se mejore todo el proceso. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a pasar acá con este. Y quiero mostrarles un poquitico algunas cosas. El primero es la Jamboard, que es la pizarra interactiva, ¿sí? Esta pizarra interactiva existió inicialmente física. Entonces era una pizarra interactiva y en esa pizarra interactiva pues se presentaba todo lo que nosotros teníamos acá en el equipo. Sin embargo, luego evoluciona y se vuelve una pizarra interactiva digital, ¿cierto? Que no solamente me apoya como un tablero, ¿sí? Podemos decir, no, pues que eso es un tablero que yo lo pongo en el encuentro sincrónico y listo. Pues sí, es cierto, eso es también. Sin embargo, me permite realizar trabajo colaborativo. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos esto que ustedes ven, pues son unas jams recientes. Las jams son las pizarras, ¿sí? Cada una de las pizarras puede tener como varios tableros, ¿sí? Que se llaman marcos, pero es que si yo lleno el primer tablero, pues yo no necesito borrarlo para continuar con la explicación, ¿sí? Vamos a crear aquí una, la creamos de acá, del símbolo más, y pues al crearla, él de una me entrega a mí la pizarra en blanco. Yo aquí puedo colocar el título, ¿sí? Un minuto. Puedo cambiarle el fondo, ¿cierto? Si de pronto yo voy a trabajar más fácil con una cuadrícula o si quiero trabajar con la pizarra oscura, puedo hacerlo. ¿Sí? Acá en el lado izquierdo están las herramientas que son muy básicas, ¿sí? Pero cumplen, digamos, con la función que requiere el ejercicio. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de plumas, lapicero, marcador, pincel, algunos colores que podemos utilizar. Entonces esto, hay profes que lo han empezado a manejar y les ha funcionado muy bien y se han comprado sus tableticas digitalizadoras con el lapicito y hacen sus explicaciones acá por la misma Jamboard. ¿Listo? Además, bueno, tiene pues el borrador, ¿sí?
Si yo quiero borrar todo de una, puedo borrar el marco. Bueno, tiene unas stick notes, ¿sí? Las noticas adhesivas. Sí, yo puedo cambiarle un poco el color. Bueno, aquí la tengo. Puedo cambiarle el tamaño. Puedo agregar imágenes. ¿Sí? Estas imágenes las puedo traer directamente desde mi equipo o las puedo buscar en Google Imágenes o las puedo traer desde el Drive o Google Fotos, ¿sí? Una muestra de la integración de las mismas herramientas. Si bien sabemos que, por ejemplo, Google Fotos no hace parte del paquete educativo de Google for Education, pues también funciona integrada dentro de algunas otras herramientas, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo buscar y este es el buscador de Google Imágenes. ¿Sí? Yo no necesito salir, cambiar de pestaña y buscarlo, sino que acá mismo yo lo puedo integrar. Bueno, también podemos hacer shapes diferentes, bueno, todas las que están aquí, ya sean rellenas, bueno, bordeadas, tenemos el cuadro de texto, aquí el apuntador, que es cuando yo quiero explicarles algo sin necesidad de rayar, podemos hacerlo. Y asimismo, de aquí en la parte central, pues es posible crear otra pizarra. Ya esta se me llenó. Entonces, bueno, puedo crear otra y otra, o puedo duplicarlas, ¿cierto? Esta que ya la hice, la puedo duplicar y ahí me aparece. También las puedo eliminar en caso de que ya no las necesite. Cuando ya, digamos que yo he terminado mi explicación, yo puedo crear otra pizarra en blanco para realizar trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿ya cómo lo hago? Yo puedo compartir esta pizarra y al compartirla, lo que hago pues es darle permisos a los estudiantes con los que quiero trabajar allí para que ellos puedan ingresar y realizar entre todos el trabajo. Por aquí es posible incluso realizar retroalimentación de un ejercicio como el que tenemos hoy, ¿sí? Yo podría de pronto, antes de cerrar, compartirles aquí el enlace, ¿sí? Darles permiso a todos con rol de edición, porque si es lector, pues puede ingresar, pero solo va a ver con permisos de edición y yo puedo copiar el enlace, compartirlo y las personas pueden ingresar allí, colocar unas stick notes, decir esto estuvo chévere, esto no estuvo chévere, qué tal si tal cosa, bueno, entre otras apreciaciones que se podría tener. Asimismo, tenemos acá estas opciones que también me parecen muy importantes cuando no vamos a hacer el trabajo colaborativo, pero no queremos pues echar en saco roto toda la explicación, como si, bueno, borramos el tablero y se acabó, sino que podemos descargar todas los marcos, ¿cierto? O los tableros que he hecho en PDF, los puedo descargar en un solo archivo y compartirlo, o puedo guardar cada uno de los marcos como imagen también para compartirlo, ¿sí? O bueno, quitarlo o hacer una copia. Entonces, básicamente, así funciona la Jamboard, que en algunas, digamos, en algunas asignaturas, pues es mucho más funcional que en otras, ¿sí? Sin embargo, tiene esas características que siempre resalto de la colaboración. Bueno, otra herramienta que quisiera que exploráramos un poquito es Google Maps, ¿sí? Y resulta que Google Maps es una herramienta que ya conocemos, es una herramienta que me ayuda a ubicarme en algún lugar de la ciudad, que me ayuda a saber cuál es la ruta para poder ir de un lugar a otro. Sin embargo, dentro de las características educativas, también es posible utilizarla, ¿cierto? Entonces, yo puedo por lo menos hacer un recorrido, decir, por ejemplo, que el primer sitio sea el zoológico de Cali. Entonces, bueno, aquí el parqueadero del zoológico de Cali, que luego de allí vayamos al Gato del Río, ¿no? Entonces, bueno, él va a marcarnos la ruta. También puedo decirle entonces que de allí vayamos a San Antonio, Cali, ¿sí? Y tenemos pues toda la ruta completa. Podemos hacerla en carro, en transporte urbano, a pie, bueno, pues aquí podemos seleccionar. Esto es como lo utilizamos regularmente, pero hay una herramienta dentro de Google Maps que se llama Street View, ¿sí?
Street View es este muñequito que tenemos acá en la parte inferior derecha, un muñequito amarillo. Si yo le doy clic a él, voy a ver el mapa con un poco de lineecitas azules. Y esas líneas azules son aquellas que me permiten hacer recorridos virtuales por la ciudad. ¿Sí? No sé si recuerdan que alguna vez pasó un carrito de Google por todas las calles, ahí como tomando como unas fotografías y toda la cosa. Bueno, parte de ese trabajo se realizó allí. Además de permitirme seguir las rutas y caminar por los mismos lugares de la ciudad, me permite tener unos espacios donde existen fotografías en 3D, ¿sí? Que no me permite moverme para otros lados, pero es posible que yo en ese espacio pueda revisar todo el entorno y explorarlo, ¿sí? Bueno, ¿y cómo hago esto? Pues yo cojo mi muñequito, lo selecciono y lo arrastro. Miren lo que ustedes lo pueden ver por ahí volando. Entonces, si nosotros vemos punticos azules, ¿sí? Dentro del mapa, lo podemos soltar allí y vamos a tener, miren, una vista en 3D del espacio. ¿Esto qué es? Esto es cuando uno está mirando los peces ahí en el zoológico, ¿cierto? Si yo quiero volver, lo puedo hacer de acá de la flechita y ya no quiero ir a un espacio cerrado, sino quiero seguir alguna de las rutas que me estoy trazando. Entonces yo lo voy a soltar en la calle. Entonces yo lo puedo soltar aquí en la calle sobre las lineecitas azules y él lo que me va a permitir es a través de esta lineecita que vemos acá en el suelo moverme por las diferentes calles. Entonces aquí calle 13 Oeste, yo me puedo ir moviendo, ¿sí? Aquí no hay peligro de los carros, tampoco hay peligro de los muros, ¿sí? Yo puedo pasar. Algunas partes no es posible seguir, ¿sí? Porque no se ha terminado de pronto esa parte dentro del recorrido, pero es una herramienta que a mí me ha parecido muy valiosa para explorar, ¿sí? Para explorar. Desde las diferentes asignaturas es posible explorar ciertos lugares. Entonces, incluso cuando se habla un poco de temas de historia, pues es posible llevarlos a las 7 maravillas del mundo, ¿cierto? O a visitar algún museo o algún sitio en particular, ir a Silicon Valley, ¿sí? Entonces, todos esos temas los podemos desarrollar desde esta herramienta que regularmente solo se utiliza para ubicarlos. Muy bien. Además de esta de Google Maps, yo quería mostrarles esta que se llama Google Arts and Culture y es una herramienta súper chévere para conocer un montón de temas de historia, ¿sí? Entonces acá tenemos arte, pintura, tenemos deporte, tenemos ciencias, ¿sí? Entre otras. Es muy sencilla de manejar, simplemente nosotros vamos aquí a explorar y aquí vamos a tener por lo menos experimentos. En experimentos hay actividades interactivas, entonces por ahí hay como un planito, hay como un crucigrama, ¿sí? Varias de esas actividades se encuentran en inglés, entonces también es posible fortalecer la segunda lengua por allí. Tenemos videos 360, estos videos 360, si nosotros tenemos unas gafitas 3D, unas Google Cardboard, es posible estar inmersos en ese espacio. Además, pues tenemos ya otro tipo de categorías que tienen que ver sobre toda la parte de arte y cultura. Entonces, bueno, aquí podemos revisar un poco. Acá en el menú principal también encontramos lo que estamos revisando. Tenemos las colecciones, los temas, los experimentos, los artistas, todo lo que queremos revisar. Algo que me parece bastantísimo interesante es esta opción que se llama cercano. Y cuando yo doy clic acá en cercano, él lo que me va a mostrar a mí son los sitios de arte y cultura que están cerca de mi ubicación, ¿sí? Entonces, bueno, yo como estoy hoy por acá en Bogotá, miren, ¿sí? Entonces tenemos aquí Quinta Paredes, tenemos Maloca, tenemos Manita Dolls, tenemos el Museo de Arte Contemporáneo, ¿sí? Ah, bueno, no, pero es que yo no quiero ver lo que esté cerca de mí, sino lejos de mí. Ah, bueno, perfecto. Nos podemos alejar del mapa y nos podemos dirigir a otra parte que queramos revisar. Bueno, queremos ir como por acá
qué sé yo, a Italia, vieron que tenía 48 allí, es acercarme acá y asimismo me permite, ¿sí?, revisar esos otros espacios. Miren acá todo lo que hay. Bueno, cuando revisamos la parte de los experimentos, entonces existen algunos que son interactivos. Entonces este de aquí, por ejemplo, si vamos a revisarlo como es, entonces, miren aquí hay un asistente de melodía. Entonces, bueno, vamos a lanzar el experimento. Listo, entonces aquí podemos y realizar una actividad interactiva según pues, los diferentes también artistas, por lo menos este es Joan Sebastián Bach, bueno, entre otros. Listo, entonces esa es una herramienta pues que a mí me parece muy chévere mostrar, porque son, aunque no estén dentro del paquete básico de Google for Education, cuando nosotros hablamos de Google for Education, pues tocamos los que vimos en los 4 bloques, también fortalecen muchísimo todo el tema de pues la parte educativa en las diferentes asignaturas, áreas o proyectos. ¿Sí? No solamente tiene que ser para un área o para una asignatura, sino que puede apoyar proyectos transversales o proyectos interdisciplinares. Bueno, muy bien. Otras herramientas que, por lo menos, una que también es conocida, ¿cierto? Que es el Google Earth, por ejemplo. Si bien es como un mapa, pero que me permite a mí mirar todas las cosas ya como si estuviéramos en el Street View en 3D, pues también me permite medir áreas, perímetros, distancias, entre otros. ¿Sí? Entonces, esa herramienta, junto a la herramienta Tour Builder, que va a ser deshabilitada, si mal no estoy, en junio del próximo año, o no deshabilitada, sino que se va a integrar a Google Earth, pues también me permite hacer unos recorridos. Sí, por ejemplo, miren aquí, hacer unos tours, unos recorridos como lo hicimos en Maps, pero desde Google Earth. ¿Sí? Entonces Google Earth pues ya tiene una visión satelital, y con esa visión satelital ya se ve muy diferente todos los entornos. Asimismo, existe la herramienta del Time Lapse, por ejemplo, y ese Time Lapse me permite ver desde 1984 a la fecha cómo se han transformado geográficamente ciertas áreas. Entonces hay una que me parece muy buena porque aparece una parte del polo y se puede ver cómo desde 1984 a la fecha se ha ido descongelando esa parte. ¿Sí? Entonces es un time-lapse que va por años, pero pues es esa visión satelital que ya existe. Bueno, además de esas herramientas que de pronto hemos revisado, existen las extensiones de Google. ¿Sí? Vamos a mirar dos cosas diferentes. Una cosa son las extensiones y otra cosa son los complementos. Entonces, para ir a las extensiones, vamos a la tienda de Google Chrome. ¿Sí? El Chrome Web Store. Pues bueno, en este Chrome Web Store vamos a tener diferentes extensiones que nos pueden mejorar la experiencia de la herramienta, o simplemente puedo tenerla yo porque me gusta. No sé si ustedes han visto que cuando yo abro una pestaña nueva, me aparece un cuadro en el fondo. Es porque yo tengo la extensión de Google Arts and Culture. Entonces, ¿qué hace la extensión? Pues cada que yo abro una pestaña, él me muestra un cuadro. ¿Sí? Un cuadro diario que es dinámico. Pues bueno, hoy tenemos este de Adrien Van de Ven, ese es el de hoy, pero está cambiando constantemente. Entonces, pues es algo que es de mi gusto, ¿cierto? Entonces, por eso yo la utilizo. Pero hay otras extensiones que mejoran la experiencia de la herramienta. Por ejemplo, si nosotros buscamos, ¿sí?, las extensiones de Google Meet, pues aquí vamos a encontrar algunas herramientas
que no tenemos habitualmente en el Meet, o por lo menos no en las licencias básicas o en las cuentas de Gmail, pero acá sí existen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que podamos ver hasta 50 personas en la pantalla o hasta 100 personas, ¿sí? Que me genere la cuadrícula para poderlos ver a todos chiquiticos, que yo pueda crear trabajo en equipo, entonces están los breakout rooms. Entonces, en esos breakout rooms yo puedo juntar 3 personas y ellos van a tener un espacio insonorizado donde solo ellos van a poder compartir y trabajar, y nosotros de profes vamos a poder pues realizar como una revisión de todos, de cada uno de los grupos a partir de pues los mismos permisos que vamos a tener como profes. Bueno, entre otros, entonces está por lo menos los fondos para llamar a lista, ¿sí? Entonces, si no queremos estar tomándole pantallazos a ver quién se conectó y quién no, pues utilizamos estas extensiones. Asimismo, hay otros, por ejemplo, que me parecen muy útiles, ¿sí? Que son, por ejemplo, las del correo electrónico. Entonces, si nosotros queremos saber cuándo han leído un mensaje que hemos enviado, entonces vamos a buscar estos tracking de correo, ¿sí? Hay varios. Y cuando nosotros encontramos el que nos gusta, el que mejor nos funciona, el que cumple con nuestras expectativas, pues nosotros lo instalamos y lo dejamos listo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que yo en mi correo electrónico tengo cuántas veces se ha abierto cada uno de los correos que he enviado. Incluso si yo envío un enlace, él me dice cuántas veces le han dado clic. Entonces, es una información que a veces es importante para nosotros saber cuándo se están leyendo nuestros correos electrónicos. Bueno, eso es una muestra, solamente una pequeñísima muestra de las muchas extensiones que hay acá. Ojo, las extensiones mejoran la experiencia de la herramienta. Sin embargo, pues habrán extensiones que no se ajusten a nuestra necesidad. Entonces, pues muy sencillo. La instalamos, la probamos y la desinstalamos. No hay ningún problema, ¿sí? La mayoría, o mejor dicho, inicialmente todas las herramientas tipo extensión que están aquí son gratuitas. Sin embargo, habrán unas que tienen pues como una licencia premium. Entonces ya nosotros la probamos y si nos sirve y nos parece bien, pues podemos tener esa licencia premium. Si no, pues la desinstalamos, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, entonces estas son las extensiones y las encontramos en la tienda del navegador. Pero si nosotros abrimos, por ejemplo, un documento de Google, vamos a encontrar la característica complementos. Ojo, no solamente está en el documento, está en la hoja de cálculo, está en la presentación, está en los formularios, porque todas tienen complementos, ¿sí? Que son exclusivos para cada una de estas herramientas. Si nosotros tuviésemos aquí un archivo que subimos, ¿cierto? .doc o .docx, lo subimos acá a la carpeta, esta opción no está incluida, ¿sí? Porque esta opción es exclusiva de los documentos de Google. Entonces, bueno, vamos a ver qué son los complementos. Entonces, damos clic allí. Yo tengo aquí algunos instalados, ¿cierto? Por las necesidades educativas, pero acá nosotros podemos darle descargar complementos y él nos abre ya la tienda, pero no la tienda de Chrome, sino la tienda de Google Workspace, es decir, de la suite educativa de Google, pues que ahora evolucionó. Antes era la G Suite, ¿sí? Ahora es Google Workspace, pero maneja el mismo formato, solo que ahora hay muchos más temas de integración que resaltar. Entonces, bueno, miren que nosotros vemos aquí que dice funciona con documentos. Si yo busco aquí, por ejemplo, Formule es un complemento, pero de hojas de cálculo. Entonces, si yo lo busco aquí en documentos, él no existe, ¿sí? Porque no está diseñado para este. Pero, si por ejemplo yo busco Doc2Form, este sí está acá, ¿sí? Porque Doc2Form es un complemento que se utiliza dentro del documento de Google, ¿sí? Asimismo, resaltar que las herramientas
todas estas herramientas de Google Docs pues tienen unas características que fortalecen la parte investigativa, ¿sí? Y que además pues fortalecen la parte colaborativa, como lo hemos mencionado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá, a proponerles a los estudiantes una investigación sobre tal cosa, y aquí les colocamos las preguntas, ¿sí? Luego personalizamos, pues, para que se vea bien bonito, porque es un procesador de texto muy completo, ¿sí? Bastante robusto, que además de permitirme lo básico del procesador de texto, pues me permite estas características que vamos a mirar, ¿sí? Resulta que el estudiante ya tiene su taller acá y pues él va a resolverlo. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a resolverlo. Primera. Dentro de la misma herramienta, en la parte inferior derecha, en documentos, encontramos esta estrellita que es para explorar. ¿Qué me permite esto? Pues abrir como el buscador de Google, ¿sí? Sin tener que ir a otra pestaña. Entonces acá, por ejemplo, busquemos la historia de los dinosaurios, ¿sí? Entonces yo voy a encontrar resultados de la web, o sea, donde están las diferentes páginas que lo tienen. Voy a encontrar imágenes desde Google Imágenes y algo que yo tenga en el Drive que mencione estos temas. Miren que aquí me apareció este dinosaurio que hicimos ahorita, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que el estudiante dijo, ah, esta me gusta. Entonces, cuando le da clic, pues ahí sí abre una nueva pestaña. Él hace su investigación, bien chévere. Bueno, esto que hago es para efectos de la práctica. Okay. Copiar y pegar, pero entonces él viene acá y hace su investigación. ¿Listo? Entonces ya tiene su investigación. Ahora, siempre debemos fortalecer pues, todo el tema de las licencias de propiedad intelectual, ¿cierto? De los derechos de autor, asimismo las características investigativas, ¿sí? De tener presente las citas, las referencias, y bueno, dentro de este mismo buscador que apareció aquí en resultados de la web hay 3 punticos. Si nosotros damos clic aquí, vamos a ver que podemos tener diferentes tipos de cita, MLA, APA o Chicago. Entonces, bueno, vamos a usar las normas APA. Listo, ya lo configuré en APA. Ahora bien, la que yo utilicé para eso fue la extinción de los dinosaurios. Entonces, ¿qué hago? De aquí de las comillitas doy clic, me aparece el número de un pie de página y acá ya aparece la cita, ¿sí? Con el estilo que nosotros hayamos dicho. Asimismo, la segunda pregunta, por ejemplo, pues yo voy a agregar una imagen. La imagen aparece insertada directamente. Yo no necesito copiarla, pegarla, organizarla, sino que solamente la selecciono y ya queda lista. Cuando queremos nosotros de profes realizar algún tema pues de evaluación, podemos hacerlo a través de los comentarios, ¿sí? Estos comentarios pues sí son herramientas que se utilizan en otros procesadores de texto. Sin embargo, aquí yo puedo comentarle al estudiante y además yo lo puedo etiquetar, ¿sí? Entonces, cuando yo lo etiqueto, aquí, alguien de acá ya se convierte en un colaborador de este documento. Asimismo, yo puedo etiquetarlo y le puedo asignar la tarea, ¿sí? Entonces, si yo le asigno la tarea, debe venir primero acá, ¿sí? Resolver lo que yo le dije, por ejemplo, oye, copiaste y pegaste todo eso, ¿sí? Recuerda que era una producción propia, entonces él viene, corrige y cuando ya lo termina, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es decir completada y a nosotros nos llega esa notificación, ¿sí? Cuando yo comento, llega la notificación, cuando otra persona comenta, pues a mí me llega la notificación, ¿sí? Esta herramienta de explorar la podemos encontrar también en las presentaciones, por ejemplo, y en las hojas de cálculo, pues vamos a encontrar pues varios complementos
que pues a mí me parecen muy útiles, por ejemplo, para enviar correos dinámicos a través de una tabla, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi hoja de cálculo con los datos, yo puedo crear un correo dinámico para que automáticamente se envíe, ¿sí? Según sea el caso. También es posible crear esos mismos correos dinámicos, pero con documentos adjuntos, ¿sí? Nosotros crear unas plantillas con unos documentos, por ejemplo, cuando yo voy a enviar alguna certificación, entonces yo ya tengo el formato del diploma, simplemente hago pues el cruce con la hoja de cálculo y automáticamente les va llegando los diplomas a su correo electrónico. ¿Listo? Entre otras cosas. Bueno, muy bien. Básicamente, digamos que la intención que tenía el día de hoy era invitarlos, ¿sí? Sobre todo, a explorar la herramienta, ¿sí? A ver de qué manera ellas pueden apoyar todo el encuentro enseñanza-aprendizaje, ¿sí? El acompañamiento a los estudiantes, asimismo, cómo es posible contextualizar estrategias para mejorar esa experiencia, ¿sí? Y mantener a los estudiantes pues motivados todo el tiempo para que sea muchísimo más provechoso el encuentro, tanto para ellos como para nosotros. ¿Listo? Entonces, agradecidísimo pues por este espacio, realmente trato como de hacerlo todo lo que más se pueda para que sea más allá de aprender a hacer algo, sea esa invitación a explorar, a indagar, a nosotros como profes seguirnos capacitando, fortaleciendo nuestras competencias y que ahora, si bien las competencias disciplinares son muy importantes, pues también tenemos que fortalecer nuestras competencias digitales y nuestras competencias sociales, ¿sí? Realizando trabajo colaborativo, retroalimentación entre pares, invitando a los estudiantes que hagan comentarios constructivos entre ellos y que entre todos se pueda generar un nuevo conocimiento. Entonces, pues muchísimas gracias por este espacio. No sé si de pronto haya alguna inquietudcita o alguna preguntita o algo por allí que podamos compartir. Sí, César, tenemos dos preguntas y tenemos un comentario. La primera pregunta es, ¿qué cambios ha implementado Google en su suite de educación desde el inicio de la pandemia para el beneficio de las instituciones de educación? Bueno, esa pregunta es buenísima porque tengo un montón de cosas que decir. Hay un montón de plus pequeñitos que ha ido implementando, por ejemplo, en la plataforma de Classroom, incluye ya directamente la sala de Meet, ¿sí? Eso permite que tenga muchísima más seguridad el encuentro sincrónico, porque el estudiante, yo ya no le voy a mandar el enlace, ¿cierto? No se lo voy a enviar por correo electrónico o no lo voy a invitar pues por Calendar o por WhatsApp, sino que ellos deben primero ingresar a la clase de Classroom para ver el mismo enlace y conectarse. Entonces, ¿qué me asegura a mí? Que en la reunión van a estar únicamente los que pertenecen a la clase. También hay una herramienta que es los resúmenes para padres y tutores, que nosotros podemos al estudiante relacionarle a un correo electrónico donde le puedan llegar unas notificaciones de cómo es el avance. Entonces, esta misma herramienta fortalece los procesos comunicativos. Con respecto a Meet, Meet es la herramienta que más ha evolucionado, ¿sí? Porque anteriormente pues Meet no permitía hacer muchas cosas, ahora ya tiene para realizar quizzes dentro del mismo encuentro sincrónico, me permite compartir una pizarra para poder que se haga trabajo colaborativo al mismo tiempo que se hace el encuentro sincrónico, me permite, ya está por ejemplo las opciones de que tome a lista automáticamente y cuando se acaba la reunión me envían una hoja de cálculo y me dice, este entró a tal hora, salió a tal hora, ¿sí? Entonces es muy completa con respecto a la gestión educativa. También está, bueno, la de levantar la mano, por ejemplo, o sea, cositas que no se habían implementado inicialmente y se han ido fortaleciendo con el paso del tiempo. Hay una muy importante que es la parte del comprobador de plagio. Entonces, pues es como tener una herramienta de Turnitin, pero que ya está incluida dentro de la suite educativa de Google. Entonces, si bien la herramienta Turnitin, por ejemplo, es bastante costosa, ¿sí? Porque a nivel universitario
la utilizamos. Esta que está dentro de la suite de Google, pues es gratuita, ¿sí? Porque viene incluida y hace la misma función, me contrasta el documento con documentos en la web, incluso con documentos de sus compañeros, entregas de sus compañeros, donde yo puedo identificar cuál es el nivel de similitud que hay entre ellos. ¿Sí? También hay un Google Cloud Search que sirve para todas las búsquedas internas dentro de las mismas herramientas y me permite generar análisis de datos como Data Studios, por ejemplo, donde la presentación de los datos pues es muy cómoda, muy amigable para realizar diferentes tipos de reportes. Bueno, entre otras que me pasan ahí, pero esas son las que resalto pues, en este momento. Vale, la siguiente pregunta es, en temas de inclusión, especialmente para personas con discapacidad visual o auditiva, ¿qué herramientas de Google nos ayudan en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Bueno, en temas de inclusión, hay desarrolladas unas extensiones. Para discapacidad visual hay varias, ¿sí? Hay unas 4 que las buscamos allí donde les mostré en la tienda de Google Chrome. Ahí aparecen esas, hay diferentes tipos. Está pues la lupa, sí, que permite que se vea más grande, o la que me permite que cuando se agrandan algunas partes de la pantalla se vea mucho más claro, no se pixele. Para la parte auditiva hay una que se llama Read and Write de TextHelp. Es gratuita para las instituciones educativas. O sea, uno con su cuenta .edu.co ya puede tener acceso a esa extensión. Y esa lo que hace es pues que me permite crear unos subtítulos, ¿sí? Para que lo que yo vaya diciendo en el discurso vaya apareciendo. Entonces el estudiante pues que tiene problemas auditivos pues va a poder estar atento pues al tema de la lectura. Entonces esas son las que resalto. Sin embargo, pues todo el tiempo están como evolucionando y uno está como ahí como conociendo, ¿sí? Pero esas ya las hemos utilizado porque en otra ocasión también tuvimos la oportunidad de compartir con una institución donde se generan excelentes procesos de inclusión. Entonces, por eso, digamos que las que quisiera resaltar. Pero las pueden buscar ahí en el Chrome Web Store y van a ver que hay otras más. O sea, yo resalto las que he usado, las que he probado, las que sí que funcionan, pero habrán otras que hay que investigarlas. Vale, César. Y el comentario que nos hace la profesora Diana Alejandra Martínez, ella nos dice, desde mi experiencia docente he venido utilizando este tipo de herramientas de Google y realmente hacen del ejercicio un espacio más ameno y dinámico, rompiendo con la monotonía y permitiendo no solo enseñar con ellas temas, sino también introduciendo espacios reflexivos y de creación de infografías y pósters por parte de mis estudiantes. Excelente, excelente. Es que yo lo que digo siempre es que la herramienta está, pero ya depende de mis estrategias para utilizarlas. Entonces yo las puedo utilizar, yo utilizo dentro de tecnología informática, por ejemplo, la parte de Google Maps, ¿sí? Con el Street View. Entonces yo lo mando, por ejemplo, a IBM que queda en Corea del Sur. Entonces, bueno, yo los mando a que hagan el recorrido por ahí, a que vean cómo es el edificio, la infraestructura, ¿sí? Entonces depende mucho de nuestras estrategias para poder explotar todas las herramientas. Herramientas hay muchas, buenísimas, todas también, pero depende mucho de la estrategia, lo provechoso que sea en el encuentro de enseñanza-aprendizaje. Bueno, César, pues muchísimas gracias por tu participación con esta conferencia Google for Education. Pues nos has permitido conocer a fondo las diferentes herramientas a las que nosotros tenemos acceso y pues que de alguna manera nosotros mantenemos una relación constante con ellas desde nuestras diferentes labores cotidianas. Entonces, pues muchísimas gracias por tu participación y esperamos continuar contando contigo en diferentes eventos. Muchísimas gracias a ti, Ingrid, muchísimas gracias a todos por la participación, por la invitación, por supuesto, y quedaré atentísimo para cuando quieran que yo venga a echarles carreta acá, con muchísimo gusto. A ti. Hasta luego, muchas gracias. Chao, que estés muy bien. Bueno, a ustedes, nuestros asistentes, les recordamos que pueden interactuar con nosotros a través del chat, donde recibiremos sus comentarios acerca del evento y preguntas para cada conferencista. Además, los invitamos a hacer clic en el enlace que los llevará al registro de asistencia al evento y a diligenciar el formulario.